¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran mis queridas estudiantes? El día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 3. En tal sentido, permítanme, por favor, compartir la pantalla. Muy bien, en esta sesión número 3 abordaremos el tema concepción de educación y cultura. Pues cuando hablamos de concepción de educación y cultura en el debate contemporáneo, vamos a observar lo siguiente. Para poder desarrollarlo, en primer lugar, podríamos emitir ciertos conceptos de qué entendemos por educación y qué entendemos por cultura. Bien, luego de esto, veremos un interesante video realizado en el cual en el video observaremos cuyo definición es carta del jefe Seattle. Seguidamente, a fin de tener una mayor información, ahora veremos acerca de una problemática, la población indígena del mundo, y para esto podremos abordar otro medio de información. Cómo a través de los diferentes medios digitales podemos nosotros, ya sea a través de libros, fuentes bibliográficas, como también fuentes como tenemos, que pueden ser a través de videos, podemos realmente ir obteniendo una mayor información sobre las concepciones de la educación y visto esto frente a la cultura en el debate contemporáneo. Ahora, para poder conceptualizar la educación y al mismo tiempo la cultura, vamos a desarrollar los siguientes criterios. En primer lugar, tomaremos el criterio número 1, en el cual se menciona que la educación es una práctica que tenemos los seres humanos. Esta práctica es individual y es social. Esta práctica además va a realizar el poder satisfacer tanto la necesidad, así como los conocimientos que tenemos las personas y también por ende tiene la sociedad. El siguiente criterio dentro de la concepción de la educación es que la cultura viene a ser la creación de la humanidad. La cultura ha sido creada por la humanidad. En este sentido, es realizada dentro de todo un proceso del desarrollo social y también del desarrollo de todo el conjunto, ya sea de valores, así los valores materiales, como también de aquellos valores que son espirituales. Contemporáneamente podemos ver que vamos usando también el concepto de lo que correspondería a una información social. El tercer criterio es el mencionar a la cultura. La cultura no solamente viene a ser todo un producto espiritual de determinadas élites, no. Puede observarse desvinculándola también de todo este proceso de producción y también de la propia actividad laboral de las mayorías. Es decir, cuando realizan ciertos tradiciones hacia sus patronas, los vírgenes, los niños, realizan determinadas festividades y en las cuales al danzar también y al realizar la preparación de sus alimentos, podemos observar nosotros que van a expresar actividades naturales que por ende ellas realizan, como por ejemplo poder desarrollar la agricultura cuando cosechan y algunas escenas también propias de su vida cotidiana.
Otro criterio es la sociedad. Se entiende que hay diversas manifestaciones culturales, las cuales van a comenzar a expresar esta influencia que tienen de los sectores hegemónicos, en este caso, y también hay expresiones culturales que van a expresar la influencia de los sectores hegemónicos. Es decir, aquellos que tienen ciertas coincidencias. De la misma manera, al hablar de la cultura y su relación con la educación, podemos mencionar lo siguiente. En primer lugar, la cultura occidental se había desarrollado sobre la base, teniendo en cuenta la racionalidad instrumental. Es decir, saber, se entendía que saber era poder. Otro aspecto sobre la cultura que tiene como objeto el control del hombre sobre la realidad. Es decir, cuando se dice el hombre, en realidad se refiere a la burguesía. De la misma manera, se rescata el mencionar que el desarrollo de la ciencia y también de la tecnología dentro de este marco de elitización del conocimiento no genera definitivamente un bienestar general, sino para cierto grupo. Y finalmente, la educación dentro de una sociedad del conocimiento para las mayorías va a consistir finalmente en un conocimiento, en una apropiación cultural, subsidiaria y también elemental. Es así que en las escuelas se aprende un conocimiento descontextualizado y en este caso teoricista. Va muy alejada de la realidad social y de la práctica y la investigación. La educación entonces está influenciada por el europeísmo como criterio de verdad y también de una determinada escala de valores. Se debe en tal sentido, mis queridas estudiantes, recuperar esta cultura de los pueblos, pueblos que son originarios, pueblos que tienen nuestra identidad, recogiendo de cada uno de esos pueblos, de esa cultura, los aportes que son de alguna manera europeo-occidentales. Pero también debemos ir proponiendo nuevos fines y nuevos valores que de esta forma permitan desarrollar todas las potencialidades, todo el potencial humano. En este caso, deberíamos contemplar una relación un poco más armoniosa entre el hombre, la naturaleza y asimismo las relaciones solidarias que deberían tener entre las personas en una verdadera democracia. El papel, en este caso, de la educación y la identidad cultural, lo podemos observar que el gran problema fundamental de la relación de la educación y la cultura es que se refiere al papel de la educación en la identidad cultural. La identidad cultural, entonces, va a consistir en aquella identificación de aquel hombre con su mundo, ese mundo simbólico, ese mundo cultural, en el proceso por el cual ese hombre va a ir creando ese mundo cultural y se va a apropiar de este mundo cultural y lo va a internalizar. Asimismo, el papel de la educación en la identidad cultural menciona que para que la identidad cultural realmente se pueda producir, se requieren por lo menos las siguientes condiciones. Para que esa identidad cultural se pueda producir, se requieren las siguientes condiciones. En este caso, la primera sería la capacidad del hombre para poder crear, que de forma libre, que sea autónoma,
en sus propias condiciones de vida. También que haya una apropiación y control de los nuevos elementos culturales que han sido recibidos y utilizados soberanamente bajo sus propias necesidades, tanto de desarrollo, así como también de los diferentes intereses históricos de los pueblos. Es así que en este contexto, la escuela convertiría en un centro de cultura y asimismo sería de identidad cultural. Bueno, de esta forma, mis queridos estudiantes, hemos abordado nuestra sesión el día de hoy. Nos estamos viendo en la siguiente videoconferencia.